ya se encuentra en la línea telefónica Rafael Rodríguez Castañeda. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, buenos días al auditorio. Gracias por tomarnos la llamada, es un honor que nos tomes la llamada, Rafael, y pedirte, pues si no sé si el término que voy a utilizar es el adecuado, el que tú puedas, desde luego que no tienes por qué hacerlo aquí, pero el término sería, ¿quieres ejercer tu derecho de réplica al señalamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando les dice a ustedes, a la revista Proceso, que no se portaron bien con él? Bueno, por supuesto que nosotros ejercemos antes que nada nuestra libertad de expresión garantizada por la Constitución. Lo hacemos cotidianamente, lo hacemos cada semana a través de nuestra revista, y eventualmente pues sí tenemos que responder a imputaciones como las que nos hizo el presidente de la República, creo que de una manera injusta, de una manera descalificatoria del trabajo de Proceso, y pues sí, si puedes, lo llamaremos como una réplica que creo que es válida. Es válida el derecho de réplica. A ver, Rafael Rodríguez Castañeda, creo que basta y sobra decir que el periodismo no tiene por qué alinearse con ningún régimen o con ningún ideal o con algún gobierno. Creo que debemos de partir de esa premisa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo, Rodolfo. Luego entonces no tenemos por qué los periodistas ser como Zarco o como los hermanos Flores Magón, como argumenta el presidente que debemos de ser, y sumarnos o unirnos a esta cuarta transformación que él dice que ya está llevando a cabo. Me parece, desde mi punto de vista, y lo digo yo, esta es una falacia y es una visión demasiado binaria. En todo caso, Rodolfo, es opcional, digamos, no solo en el caso de la cuarta transformación, sino en experiencias políticas anteriores, en experiencias de otro tipo de pensamientos que han llegado al poder presidencial en México, pues sabemos que hay prensa que se pliega en un apoyo prácticamente incondicional a un proyecto político. Repito, es opcional. Por desgracia, en la historia reciente de nuestro país, pues una buena parte de los medios de comunicación solían ser solícitos del poder en turno, pero como repito, es opcional. La opción también es mantener una libertad absoluta. En el caso de la revista Proceso, nuestra opción ha sido la independencia crítica, el periodismo de investigación, el periodismo que abre las puertas para que la sociedad se asome a lo que verdaderamente ocurre de interés público en un país, en una sociedad. Entonces, creo que Andrés Manuel no respeta esa libertad de escoger si decidimos o no plegarnos a un proyecto político como el que enarbola él bajo el nombre de Cuarta Transformación. El presidente López Obrador inmediatamente destruye o desvanece el trabajo de un medio de comunicación cuando dice: en el pasado aquí cobraban, como si esto fuera un delito, cuando la propia Constitución y la propia estructura de gobierno permite la adquisición de espacios, ya sea impresos, al aire, en la radio o en la televisión, es decir, los electrónicos. En el caso de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, ¿tienen o han suscrito convenios de promoción, de difusión o de propaganda del gobierno que ahora el presidente pueda sacarles y exhibirles, aun cuando digo esto no es malo, ni es incorrecto, ni es indebido? Bueno, como es público desde hace ya una buena cantidad de años, prácticamente
lo que llevamos del siglo. Estamos en la revista Proceso y en otras publicaciones que tenemos, así como en nuestra página de internet, pues sometidos a un boicot publicitario por parte del gobierno federal y de algunos gobiernos estatales que siguen la línea que traza el Poder Ejecutivo federal. Hemos pugnado por romper esa idea de que es un favor el que el gobierno o los gobiernos se anuncien en un determinado medio, o es, y hemos también rechazado la idea de que sea una, como lo es ahora o ha sido hasta ahora, una especie de sistema de premios y castigos. Premio con publicidad al que se porta bien, usando la frase del presidente, y castigo con boicot publicitario a quien se porta mal, y el que se porta mal en el lenguaje que estamos manejando, pues es aquel que no está a favor de un proyecto político. Nosotros suscribimos en algún momento convenios publicitarios hace ya, repito, muchos años, y en la actualidad pues estamos a la espera, en la expectativa de qué piensa hacer el presidente o el gobierno en términos generales con el gasto aprobado para pago de publicidad, para inserciones publicitarias, tanto en medios impresos como electrónicos y aún en las páginas de internet. No sabemos exactamente qué opción van a tomar. Sabemos, porque el presidente lo anunció, que recortaron a la mitad del presupuesto de publicitario del gobierno. En nuestro caso, pues la mitad de cero, pues es cero. Entonces, como no tenemos publicidad, pues no sabemos si nos va a tocar la mitad de la nada. Por el momento, pues no creo que esté en manos del gobierno o con que haya un deseo del gobierno de premiarnos o castigarnos a través de la publicidad, y creo que sería indecoroso e indigno de lo que se pretende con la cuarta transformación. Indecoroso e indigno, buenos calificativos. Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso. A ver, ya me contestaste. Primero, en el primer punto dices, el periodista o el medio de comunicación que quiera sumarse o no a un proyecto político o a un régimen es, como tú dices, opcional. Se puede o no si se puede y se quiere, se hace. Y en el caso de Proceso no tiene por qué hacerlo. Segundo, dices, no sostenemos ningún convenio publicitario, no por el momento, por lo tanto el señor no puede argumentar nada. Tercer punto, el presidente dice, en el pasado se portaron mal conmigo, pero sin embargo también critica a los medios que no fueron críticos con el proyecto neoliberal, el cual odia y le hincha el hígado cuando se menciona cualquier tema relacionado con el pasado. Sin embargo, ustedes han sido críticos no de uno, sino de varios gobiernos, de varios sexenios, y la palabra sería más que críticos, han sido uno de los medios que más ha exhibido actos de corrupción. Esto el presidente no lo vio, lo ocultó, le apagó la luz a esas publicaciones que ustedes hicieron en el pasado y que en algunas ocasiones él utilizó precisamente como argumentos para exhibir la corrupción de los presidentes. En efecto, nosotros hemos sido congruentes a nuestra línea editorial desde la creación misma de la revista en 1976, y hemos experimentado altibajos en nuestra relación con los gobiernos en turno a lo largo de estos 42 años y medio. Y no hemos variado nuestra línea editorial, es decir, Andrés Manuel López Obrador nunca podrá calificar a la revista Proceso de haber apoyado a ningún tipo de gobierno, ni en la época que nos tocó vivir del priismo anterior a la llegada del PAN al poder en el 2000. Con el panismo fuimos exactamente lo mismo, congruentes en nuestra posición. Repito que no es una posición política, es absolutamente periodística, y es opcional también el ejercer ese tipo de periodismo.
Nosotros podríamos haber optado por un periodismo complaciente, pero optamos por el periodismo de a de veras para nosotros. El auténtico periodismo es el periodismo que repito, se dedica a abrir las llagas de la sociedad, a exhibir lo que está mal, con vistas a que el poder lo corrija o no. No es nuestra función transformar a un país. En todo caso, nuestra función es ser testigos de la transformación de un país y simplemente dar cuenta de lo que ocurre en ese tramo de transformación. Pero si nosotros observamos cosas negativas y tenemos, por ejemplo, algo que aparentemente fue lo que molestó al presidente en esta ocasión, fue pues exhibir a uno de los miembros de su consejo asesor, Ricardo Salinas Pliego, el dueño del Grupo Azteca, sí, pues como lo que es un individuo que ha hecho buena parte de su fortuna mediante acciones de corrupción, y el reportero Arturo Rodríguez, presente en la mañanera del lunes, pues sí lo cuestionó respecto de por qué tenía a alguien con esas características en su consejo asesor. Eso creo que fue, o a lo mejor ocurrió que fue la gota que derramó el vaso, para que el presidente, en lo que yo creo mal de su parte, porque es un jefe de Estado, perdió la compostura en su evocación de una revista que puede o no tener errores, que los tenemos y a lo largo de nuestros años, nomás faltaba que no, ningún proyecto humano es perfecto. Más allá de eso, es una revista que ejerce un periodismo honesto, limpio, claro, transparente, sin objetivos perversos, sin proyectos ocultos, en fin, que hace el periodismo que está en nuestra capacidad de hacer. Lo hacemos cada semana y nos exhibimos ante quienes son nuestros mejores jueces y en todo caso los que son nuestra razón de ser, que son los lectores. Sí, esa es la razón de ser del periodismo, y en todo caso nosotros somos testigos y cronistas del acontecer. Hacemos análisis de lo que está sucediendo y no tiene uno por qué necesariamente sumarse a esa famosa transformación. Y hay algo importante de lo que acabas de decir, Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso. Tal vez la gota que derramó el vaso fue precisamente esa publicación que hacen de Ricardo Salinas Pliego, ahora sumado junto con Televisa y TV Azteca al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, cuando el señor durante todos los años que tiene en campaña los ha estado censurando y censurando y censurando de pertenecer a la mafia del poder. Por lo tanto, ya existe una profunda incongruencia en lo que está señalando el señor. O sea, para él, los que él recoge o los que cubre con su manto protector, se les acaba la mafia del poder, y los que caen de su gracia se convierten en opositores inmediatamente. Yo te pregunto, Rafael Rodríguez Castañeda, si tú tuvieras enfrente al presidente López Obrador, y esta pregunta te la hago porque me la han hecho varias personas, ¿qué le dirías al presidente en este momento? Y es una pregunta que de verdad, cuando nosotros lanzamos ayer el previo de que íbamos a tenerte y que ibas a responderle a esas acusaciones que hace el presidente a la revista por portarse mal, despertó mucha inquietud. ¿Qué le va a decir Rafael Rodríguez Castañeda al presidente? ¿Qué le dirías en este momento, Rafael, si lo tuvieras frente a ti? Antes que nada le diría con todo respeto que entendiera la verdadera función del periodismo, que platicáramos y que ahondáramos, que debatiéramos sobre lo que es el papel del periodismo ante el poder político, cuáles son las relaciones que él cree que deben existir entre los funcionarios públicos y los periodistas que estamos, entre otras cosas, pues destinados a dar cuenta de la actividad de esos funcionarios públicos.
que nos entendiéramos y que respetara la posición de independencia crítica de la revista Proceso, y que nosotros, por supuesto, seguiríamos haciendo nuestro trabajo con la honestidad y la transparencia que lo hemos hecho desde nuestra fundación. Le diría, por supuesto, que no es nada cómodo, tal como él lo dijo, no es nada cómodo ser independientes. Él dijo que era una posición cómoda. Si algo ha sido la vida de Proceso, es precisamente incómoda, porque hacemos un periodismo incómodo, que nos entendiera de esa manera, que nos leyera o no nos leyera, pero que nos respetara. Dice que ya ni siquiera los lee. Exacto, eso es opcional también. Afortunadamente obligado no está. Obligado no está, ni siquiera, ya no digamos a darle un vistazo a nuestra revista, sino pues ni siquiera estar presente a través de nuestras páginas de internet, ni mucho menos. Creo que el presidente cometió un error el lunes, como todos los cometemos. Ojalá recomponga el camino de su relación y establezca una política de comunicación clara respecto de lo que espera de los medios de comunicación, y que no crea que la Cuarta Transformación merece el aplauso per se. En todo caso, tiene que ganárselo, obteniendo lo que ofreció, obteniendo para este país lo que le ofreció como candidato. Sí, y tal vez, si cabe en este momento un consejo para el presidente, yo le daría un consejo que le dio Vicente Fox Quesada a una señora cuando le preguntó si leía los periódicos, y le dijo que no, y le responde Fox: vas a ser muy feliz. Entonces, el presidente puede estar muy tranquilo si los domingos no tiene por qué ponerse a leer la revista Proceso. Pues sí, repito, es opcional asomarse o no a las páginas de Proceso, que desde su creación ha sido fiel a su línea editorial: ser independientes, críticos y exhibir no lo bueno que pasa en un país, sino lo negativo, lo malo, porque esa es la línea que nos trazamos desde el principio. Que el presidente lea o no lea, creo que su cultura política, su cultura de información, pues se verá mermada, porque no estará enterado de ciertas cosas que Proceso necesariamente hace imprescindibles en su consumo cada domingo. Platicaba el programa pasado, platicaba aquí en el estudio con una persona que milita en la 4T, es decir, milita en Morena, y él me decía que los tiempos han cambiado y que el presidente, como cualquier ciudadano, tiene derecho también a dar su réplica y a imponer su criterio sobre los periodistas, pero me parece que aquí hay una situación muy diferente. Es el primer mandatario, es el primer político, digamos, es el que encarna a la nación en su persona. Por lo tanto, una manifestación a favor o en contra, un dicho, hasta una frase simple, por muy trillada que sea, marca demasiado el rumbo que pueda tomar el país. Y desde mi punto de vista, creo que el presidente, como bien lo dices, es humano y se equivoca. No solamente se equivocó, sino que exhibió un elevado, supremo nivel de autoritarismo, en donde dice: el que no está conmigo está contra mí. Y eso lo digo yo, Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso, para que luego no le pongan palabras a otras personas. Me parece que el presidente está elevando su nivel de soberbia y de imposición, y esto no le abona y le sirve a México. Pues por desgracia tienes parcialmente la razón. Yo creo que es muy contundente tu afirmación, pero sí se puede decir que da muestras de
pues sobre todo de intolerancia, ¿no? Más que de autoritarismo. Yo creo que es un signo de que no es la tolerancia una de sus virtudes. Pero bueno, él se maneja políticamente, su relación con los medios la desarrolla específicamente como una estrategia política. Entonces, pues, eso es lo que tenemos, eso es lo que eligió la mayor parte de los votantes en el año pasado, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta cuarta transformación. Por lo pronto nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, no le damos demasiada importancia. Sí nos molesta que nos exhiba, como dices tú. Él dice que bienvenido ese tipo de debate, y yo pienso que pues es un debate absolutamente desnivelado, ¿no? Desequilibrado. Es como ver una pelea de un peso completo contra un peso mosca, ¿no? Claro. Porque la palabra de un jefe de Estado propicia lo que ocurrió desde el lunes para acá, que es la avalancha de las benditas, entre comillas, redes sociales en contra de Proceso, en contra de sus integrantes, en contra de los miembros de su consejo de administración, de una manera verdaderamente terrible. Creo que eso lo propició, y creo que propicia un caldo de cultivo muy peligroso, en cuanto pues nos coloca en situaciones, a los medios que nos exhiben así, nos coloca en situaciones pienso yo que de alto riesgo, de un linchamiento social, de un linchamiento público muy desagradable, y por tanto pues una posibilidad de que eventualmente alguien asuma una posición más radical y pueda haber una agresión de otra índole contra nosotros o contra algunos de los integrantes de nuestra redacción. Pues esperemos que no suceda. Rafael Rodríguez Castañeda, desde acá te mandamos nuestro abrazo, nuestra solidaridad, y estaremos contigo con la revista Proceso, uno de los pocos medios de comunicación que tiene más de 40 años publicando, manteniendo lo que es muy difícil, su línea editorial, siempre al filo de la navaja, con el riesgo de las publicaciones que se hacen cada fin de semana, y sobre todo con algo muy importante, y te lo digo con conocimiento de causa, manteniendo esa independencia económica que tanto cuesta y tanto duele. Solamente el que no ha estado en la independencia, el que no ha sido independiente, no entiende lo que acabas de decir y lo que nosotros sí entendemos, Rafael. Ser independiente es muy doloroso. Pues sí, así es, y no es, insisto, no es para nada cómodo, como lo aseguró el presidente, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Un abrazo, Rafael. Gracias. Gracias, Rodolfo, y saludos a tu auditorio, y a ti en lo personal un abrazo.